Bienvenido al dogma central de la biología. En este tema te explico tres procesos. El primer proceso se llama replicación, que consiste en ir de ADN a ADN. Este proceso ocupa a todo el genoma y se hace cuando hay una división celular. El segundo proceso es de ADN a ARN, se llama transcripción. Solo vamos a necesitar la lectura de un gen. Aquellos genes que sean constitutivos, que siempre se están leyendo, o aquellos genes que son inducidos, dependiendo del estímulo exterior. El tercer proceso se llama traducción. Va de ARN a proteína. Esta proteína es funcional y se ocupa en los procesos metabólicos. No podemos ir de proteína a ARN, ningún ser vivo. Y de ARN a ADN lo pueden hacer algunos virus, aquellos que tengan la enzima transcriptasa reversa. El proceso de la transcripción se hace en el núcleo, liberando un ARN maduro en aquellas células que tengan membranas internas. El proceso de la transcripción es un proceso rápido, pero que necesita en algunas fases maduración para que el ARN mensajero pueda ser leído en el citoplasma cuando esté el proceso de la traducción. En el citoplasma existen ribosomas libres, pero también en el retículo endoplásmico rugoso pueden existir los ribosomas que van a poder generar proteínas que se queden en la membrana o aquellas proteínas que se liberen al exterior de la célula. Las que se hacen en el citoplasma pues se van a quedar siendo parte de los procesos metabólicos del citoplasma. Te agradezco mucho por tu atención en este proyecto educativo que está en función de un proyecto llamado Bio 3D. Bienvenido al tema de replicación. La primera diapositiva que encuentras representa en forma general a un nucleótido que conformará a un ADN. En la parte derecha superior, en el recuadro en verde, se encuentra el nucleótido formado por la base nitrogenada adenina, el azúcar formada por la desoxirribosa y un grupo fosfato. Se ven marcadas la posición 5' donde se une el grupo fosfato y la posición 3' donde está el grupo alcohol, que permitirá tener la unión con otro nucleótido, como lo representa la reacción inferior. En la reacción inferior tú podrás observar la presencia de un nucleótido trifosfato en el cual el OH proveniente de la cadena corta superior ataca al tercer grupo fosfato o al fosfato más pegado al azúcar. Observa cómo las flechas indican la salida de dos fosfatos de la molécula y se da la unión. Este mecanismo permitirá en una segunda unión el crecimiento de la cadena, de tal manera que en la posición 3' siempre quedará un OH que le permitirá crecer, por eso la flecha de crecimiento. En la posición 5', donde se encuentra el grupo fosfato, no hay la posibilidad de crecimiento. Recuerda que para que se dé la unión entre dos cadenas necesitamos la interacción de puentes de hidrógeno. Adenina timina 2 puentes de hidrógeno y guanina citosina 3 puentes de hidrógeno. La diapositiva número 2 nos representa la acción de una enzima llamada topoisomerasa. La topoisomerasa lo que permite es romper la tensión. Observa que está marcada con un color amarillo, una flecha que dice topoisomerasa, y comparando esa posición con la diapositiva anterior,
observarás que la hebra 5'3' descendente está ahora por la parte superior. Lo que hace es entonces romper parcialmente la cadena y volverla a unir, pero anteponiendo la cadena a la cadena vecina. Con eso rompemos la tensión del ADN. En la diapositiva 3 de replicación podemos observar a otra enzima llamada helicasa. Está dibujada de color azul, circular. Observa que atrapa una de las cadenas y la otra no está dentro de su interior circular, pero eso va a permitir que se pueda ir rompiendo los puentes de hidrógeno, de tal manera que la helicasa va a ser una enzima encargada del rompimiento de los puentes de hidrógeno, ya que la anterior ha roto la tensión, la anterior enzima topoisomerasa. La helicasa se encargará ahora de romper los puentes de hidrógeno, de tal manera que con esto se va a abrir un espacio que le vamos a llamar horquilla de replicación. En la diapositiva 4 de replicación podrás observar unas proteínas en color azul. Son varias proteínas de color azul que están pegadas a cada una de las cadenas. Estas proteínas se les denomina proteínas estabilizadoras, SSB. Lo que hacen es evitar que se vuelvan a unir las cadenas cuando ha pasado la helicasa. La diapositiva número 5 de replicación nos presenta una nueva enzima. Esta enzima se llama primasa. La primasa va a ser una enzima un poco más pequeña que la ADN polimerasa. A la primasa también se le llama ARN polimerasa. La ARN polimerasa va a generar, como su nombre lo indica, una cadena de ARN. Observa que en cada una de las cadenas abiertas está creciendo una cadena en color anaranjado. Ese color anaranjado representará a los primers. Un primer será una cadena constituida de ARN que ha sido generado por la primasa. Y es necesario usar a la primasa porque la ADN polimerasa no puede empezar si no existe una cadena antes ya iniciada. En la diapositiva 5 también podemos observar la descripción a la derecha de un nucleótido de ARN. La diferencia principal es que en el caso de la ribosa se encuentra en la posición 2' su OH correspondiente. Para un caso de ADN, la posición 2' no tiene el OH, por eso le llamamos desoxirribosa. Es entonces el caso que cuando generemos primers que son de ARN, tendrán bases o nucleótidos constituidos de ARN, y en este caso la timina no se usa, solo se usa uracilo en lugar de timina, y este empalma o hace enlace con adenina. Dos puentes de hidrógeno son los que les unen. Guanina y citosina seguirán formando 3 puentes de hidrógeno, pero recuerda, el azúcar es una ribosa completa para el ácido ribonucleico. La diapositiva número 6 de replicación nos muestra la acción de la ADN polimerasa, ya que ha trabajado la primasa formando el primer. Bueno, entonces ya puede la ADN polimerasa
incorporarse al proceso y empezar a hacer su nueva cadena. Esta cadena la anotaremos en verde en ambas cadenas nuevas, una verde claro y una verde oscuro. En el caso de la verde oscuro, está haciendo la copia de la cadena original llamada cadena original líder. En el caso de la verde claro, está siendo parte de la cadena que se forma a través de segmentos. Si puedes observar, empezó en el lado derecho el primer en color anaranjado de 5' a 3', y luego en color verde el crecimiento de la nueva cadena ya de ADN de 5' también a 3', pero llega el momento en el cual se acaba la cadena roja. Por lo tanto, tendremos que volver a jalar más cadena e iniciar de nuevo el crecimiento en un punto más atrás. Esto nos va a hacer que tengamos segmentos. A estos segmentos o fragmentos les llamaremos fragmentos de Okazaki. Okazaki es por el nombre del que lo descubrió. La ADN polimerasa en el lado de la cadena original líder pues va a trabajar en forma continua. Ahí no va a haber fragmentos de Okazaki hasta que llegue al final de la cadena. Diapositiva número 7 de replicación. Observa que estamos entonces creciendo en dos direcciones y estas dos direcciones, en el caso de la cadena líder, como ya había explicado, va a ser en forma continua, y en el caso de la cadena rezagada va a ser a través de fragmentos. Observa en la parte superior derecha un recuadro donde está el primer fragmento de Okazaki. En la parte inferior o intermedia se está formando el segundo fragmento de Okazaki. La cadena también se encuentra estabilizada por las proteínas estabilizadoras en el segundo fragmento que se ha aperturado. Observa que se está generando el segundo primer en la dirección 5' a 3', siendo este de color anaranjado. Y bueno, este es un complejo enzimático, quiere decir que al mismo tiempo que está la ADN polimerasa, también está cerca o ahí en la misma interacción la primasa. Diapositiva número 8 de replicación. En esta podemos observar el avance que se ha dado en el fragmento de Okazaki 2. Observa cómo la cadena verde ha crecido hasta llegar a tocar al primer del primer fragmento de Okazaki. Esa es la parte novedosa que se está teniendo en esta diapositiva, donde la ADN polimerasa pues ha trabajado y llegó a ese momento de encontrarse con el primer. En el caso de la cadena líder sigue creciendo, no hay ningún cambio. Diapositiva número 9 de replicación. Observan dos procesos. El primer proceso que podemos ver en la parte inferior derecha pues es que se está empezando a abrir nuevamente la cadena y ha quedado libre, estabilizándose por las proteínas estabilizadoras. Ese proceso pues seguirá creciendo porque pues observamos que ya hemos terminado el segundo fragmento. Y observa algo interesante: el primer primer que existía ya no está. ¿Qué ha pasado? La ADN polimerasa lo ha eliminado y ha llegado hasta el inicio del ADN del primer fragmento de Okazaki. No lo puede unir la ADN polimerasa. En el caso de la cadena líder, pues esta seguirá creciendo. Diapositiva número 10 de replicación. Acá podemos observar que aparece una nueva enzima en morado.
Esta nueva enzima se llama ligasa. La ligasa se va a encargar de unir a las dos secciones o fragmentos de Okazaki que se han generado. La ADN polimerasa empezará nuevamente, pero antes de que ella empiece tendríamos entonces que tener otro primer. Por lo tanto, la primasa volverá a generar un tercer primer para que entonces pueda entrar la ADN polimerasa y nuevamente genere cadena nueva de ADN. Al encontrarse al primer, lo destruya, lo sustituya por ADN, pero al encontrarse a la cadena ya de ADN no puede unirlo. Por lo tanto, llegará nuevamente la ligasa y esta sí podrá hacer esa unión. ¿Qué pasa con la cadena líder? Bueno, pues observamos que la cadena líder aún conserva su primer primer, 5'3' en anaranjado, y luego en verde pues sigue el crecimiento de la cadena nueva en dirección 5' y llegará hasta que termine en la posición 3'. De tal manera que el primer fragmento de Okazaki y el segundo fragmento de Okazaki ya se unieron. El primer primer ya se eliminó, el segundo primer todavía no se ha podido eliminar y va a aparecer subsecuentemente un tercer primer. Este proceso de agregar primers seguirá hasta que termine la cadena. Diapositiva número 11 de replicación. En ella podemos observar que ya se ha terminado de generar la copia completa de todo el ADN. Observa que tenemos dos cadenas helicoidales en las cuales estamos conservando una cadena madre o cadena molde y una cadena hija o cadena nueva. Este es el espíritu del proceso de replicación. Todo el conjunto de ADN de una célula será replicado, tendrá una copia completa. ¿Para qué? Pues para que podamos tener más adelante la división celular.